Bendiciones de lo alto, amado hermano, amada hermana. Otro día más, por la misericordia de Dios, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha levantado, nos ha fortalecido. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor porque son nuevas sus misericordias cada mañana. Y gracias damos al Señor por otro día, otra oportunidad que nos da de llevar hasta usted, amado de Dios, un mensaje de salvación, de vida eterna, restauración. Hoy martes 6 de octubre, ya avanzando el tiempo, dice la palabra que se iban a cortar los tiempos y se está cumpliendo. Se están acortando los tiempos por causa de los escogidos. Y yo le pido, hermano, que usted no se aparte de la palabra, no se aparte de la presencia de Dios. Busque más ahora que ya estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del arrebatamiento de la iglesia. Usted esfuércese y trate de agarrarse de la mano del Señor. No se suelte. Amén. Y como cada domingo, martes o jueves, quiero pedirle que traiga su Biblia, su libretita, su pluma con que apuntar los estudios que vamos dando, que vamos tocando, que vamos viendo, porque es necesario que usted escudriñe a cada día la palabra de Dios. Una vez más, yo le quiero recordar que el domingo ya tenemos servicio. Mientras podamos mantener las puertas de la iglesia abiertas, la vamos a hacer. Recuerde que sea puntual. Iniciamos a las 11 de la mañana. Vamos a tratar de estar transmitiendo en vivo en YouTube. Yo le pido que si usted no puede venir, se conecte a esa hora para que usted esté pues recibiendo la palabra del Señor. Amén. Esta situación del COVID no disminuye, pero creemos que Dios tiene sus propósitos, sus planes. Amén. Y si ya fue usted por su Biblia, vamos a orar para dar comienzo a este estudio de hoy martes 6 de octubre. Ahí donde está usted, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a elevar una oración de gratitud a nuestro Padre Celestial. Amado de Dios, amado Señor, amado Cristo, Dios Todopoderoso, hoy te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, como nuestro gobernador, como nuestro Dios Altísimo, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Gracias te damos por un día más de vida. Hoy le pedimos, Señor, que usted se haga manifiesto en cada corazón, en cada mente, en cada vida. En esta hora, en este lugar, en cada lugar donde estarán viendo mis hermanos, mis hermanas, tu iglesia, Señor, esta palabra que vamos a compartir hoy. Que sea usted, mi Dios. No quiero ser yo con mi humanidad, con mi pensamiento limitado de hombre, Señor, sino que usted hable a los corazones, papá. Que su palabra vaya acompañada con su Espíritu Santo y que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos dé vida en abundancia, Señor. Hoy te doy gracias porque yo sé que usted está haciendo la obra en todos y cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que están en casa recuperándose, que están convaleciendo, que están, Señor, usted está dándoles la sanidad completa. Yo te doy gracias por ellos, pero también te pido por aquellos que todavía están atravesando, Señor, esta situación de esta enfermedad o cualquier otra enfermedad, mi Dios. Que usted los fortalezca, que los establezca, que usted les hable, que ellos se pongan a cuentas y que se vuelvan a usted. La gente que no le conoce, Señor, también hoy te pido por aquellos que tienen que ser salvos. Háblales, que tu Espíritu los toque, Señor. Redargúyeles, mi Dios, de tal manera que puedan oír tu voz, abrir sus corazones a ti, a tu palabra, Señor, y recibir esa salvación tan grande que nos has regalado, Padre. Gracias te damos en esta hermosa hora, en este hermoso día. Te pedimos que seas tú, mi Dios, obrando por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, amado de Dios, vamos a comenzar a escudriñar la Escritura. Yo quiero decirle, en el nombre del Señor,
Hemos estado hablando, amado de Dios, anteriormente, lo importante que es cuidar nuestra salvación. Amén. Porque el enemigo anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. El enemigo no descansa, hermano. No se cansa como usted y como yo. No, él está día y noche acusando. Él es acusador, acusando a los hijos de Dios. Si usted ha fallado, ha resbalado, ha tropezado, está acusándonos. Por eso yo le pido, hermano, que no se canse de buscar de Dios. Amén. Y hemos estado hablando, hermano, anteriormente lo importante que es cuidar de nuestra salvación. Pues hoy en día, amado de Dios, hay muchos pastores, vuelvo a repetirle, quizá me oigo como disco rayado, pero esa es la apostasía. Aún líderes que andaban bien en la palabra, que quizá empezaron en el espíritu y ahora pues andan en la carne. Quizá por eso establecen y dicen que la salvación no se pierde. Amén. Pero es una apostasía, es una mentira del diablo. Amén. Y hoy quiero hablar acerca de, pues, un poquito más acerca de esto. El tema de hoy es: valora tu salvación. Escucha, valora tu salvación y a quienes hicieron posible que seas salvo. Empezando con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el tema de hoy es: valora tu salvación y a quienes hicieron posible que seas salvo. Amén. Y hoy quiero que meditemos que nuestro Señor Jesucristo murió, padeció mucho por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hoy quiero también que meditemos acerca de el costo y que valoremos lo mucho que debemos, hermano, aquilatar, valorar esa salvación que ya ha sido dada a nosotros. Y cómo es que muchos han pagado también el precio de que nosotros seamos salvos y tengamos vida eterna. Y usted se preguntará, ¿por qué está diciendo esto? Yo quiero que primero vayamos al libro de Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 2 y en el verso 1. Y mi Biblia tiene un título ahí. Dice: una salvación tan grande. Amén. Y vamos a leer. Mire que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Te estás dando cuenta? Ahí nos vamos a detener un poquito. Ahorita vamos a leer lo demás, el verso 2 y 3, pero vamos a ir meditando, vamos a ir saboreando la palabra de Dios, como dice la palabra: hallé tus palabras y las comí, y en mi boca eran como la miel. Amén. Mire que dice: por tanto es necesario. Cuando dice la palabra por tanto, siempre es un mandamiento, un mandato, una situación ya establecida. Dice: por tanto es necesario. ¿Y qué es necesario? Que no lo podemos soslayar, que no lo podemos dejar de lado, que no lo podemos hacer a un lado. Es necesario que con más, quizá hemos tenido diligencia, sí, pero es necesario que con más diligencia, con más cuidado, con más puntualización, hermano, con más atención, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y de qué está hablando aquí? Del evangelio, de la palabra de Dios, de las cosas de la salvación. Dice: no sea que nos deslicemos. Quiere decir, hermano, yo no sé si usted ha estado alguna vez en un monte o en algún montículo de arena, y que si usted no se para con cuidado, usted se puede deslizar. ¿Qué quiere decir? Se puede resbalar, caer al precipicio o al barranco, o simplemente se puede usted hacer daño, caerse. Amén. Eso quiere decir, no sea que nos deslicemos y perdamos lo que tenemos y dónde estamos parados. Vamos a leer el 2. Dice así: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, escuche usted,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros, escuche usted por favor, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se da cuenta, hermano, que no debemos descuidar? Porque se puede perder. Hermano, hemos estado dando muchos textos, versículos. Y hoy escuchaba en la mañana a un pastor, no le voy a decir el nombre, es muy conocido hoy en las redes sociales, pero dice que la salvación no se pierde. Pero hoy se contradecía a él mismo. Amén. Y yo digo, qué terrible, qué tremendo, porque como dice la palabra, si después de haber gozado la benignidad, la bondad, las bendiciones, lo bueno de la salvación de Dios, la descuidamos y la perdemos. Amén. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, escuche, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Por los que oyeron. ¿Te das cuenta? Por eso yo hoy te invito a que usted, el tema de hoy es valora tu salvación. Medita, piensa, ¿cuánto vale mi salvación? ¿1 millón de pesos? ¿2 millones de pesos? ¿5 millones de pesos? No tiene precio la salvación. Y ahorita vamos a ir viendo por qué. Y hay veces que, hermano, no valoramos la salvación. ¿Cuánto costó la salvación que me regaló el Señor? Y aún muchos, ¿cuánto han pagado el precio? Mire, yo quiero decirle hoy, quizá nunca nos hemos puesto a meditar cuál fue el costo que pagaron otras personas y principalmente nuestro Señor Jesucristo para que pudiéramos tener acceso a esa salvación y vida eterna. Medite un momento, porque ciertamente por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero hubo quienes sufrieron muchas tribulaciones y aún un precio muy alto por nuestra salvación. Por eso hoy te invito, amado de Dios, que medites, que valores tu salvación y no la descuides, como decía aquí nuestro hermano Pablo a los hebreos, que no debemos descuidar una salvación tan grande. Amén. Hace unos días miraba yo un video de la forma en que murieron los apóstoles, pero realmente, hermano, la palabra de Dios no lo establece muy claramente, solamente algunos, y ahorita lo vamos a ver. Pero eso me llevó a meditar en lo que vamos a estar hablando y estar viendo hoy. Amén. Y también me llevó a meditar cómo es que Dios usó y permitió que yo, mi amado, conociera su palabra y tuviera acceso a la salvación de mi alma. Quizá, hermano, te predicaron, tú eres miembro de la iglesia, ya te bautizaste, aceptaste al Señor Jesucristo, tienes tu salvación y la estás cuidando. Pero quizá no has pensado cuánto costó el que yo obtuviera mi salvación, empezando por el sacrificio del Señor en la cruz. Pero no nada más eso, hubo personas que fueron medios o intermedios para que usted conociera la palabra del Señor. Amén. Y quiero empezar por eso, las personas que usó Dios. ¿Quién usó Dios para que usted conociera la palabra del Evangelio? ¿O quiénes? Y en este momento, piensa un momento, medita. ¿Quién te compartió la palabra de Dios, el Evangelio? ¿Quién fue el que dejó de lado sus prioridades, sus gustos o simplemente las cosas que hubiese podido hacer en el tiempo que invirtió en compartirte la palabra de Dios? Porque hay, hermano, un costo, un tiempo y un costo monetario, físico y de todas las formas de decir, hablando del costo. Amén. Es decir, esa persona que te evangelizó, que te predicó, tuvo que pagar un precio para que tú conocieras la palabra de salvación. Quizá, hermano, tuvo alguna lucha espiritual o material por
por haber dejado de lado su propia vida y tomó un tiempo para hablarte del evangelio. Yo no sé si estás comprendiendo, entendiendo lo que te estoy diciendo. Y la pregunta es esta: ¿hemos valorado esto? ¿Hemos valorado esto que otros han hecho para que yo hubiese conocido la palabra de Dios? Por eso el tema de hoy es: valora tu salvación. ¿Y quiénes hicieron posible que tú seas salvo? Y otra pregunta. Hoy va a ser día de preguntas para que usted medite, para que usted pueda contrastarse y realmente decir: ¿valoro mi salvación? La pregunta que sigue es: ¿has agradecido a Dios por la vida de la persona que te habló de Cristo, que estuvo orando para que tu corazón fuese tocado y aceptaras a Cristo como tu Señor y Salvador y bajaras a las aguas del bautismo? ¿Has agradecido? Otra pregunta, y esta te va quizás a causar un poquito de escozor, un poquito como que de incomodidad. Escuche bien, por favor. Tú que estás ahí, amado hermano, del otro lado de la cámara, mira, la pregunta es: ¿has compartido tu pan con ellos y has participado de tus bendiciones con él o ella, como dice la palabra de Dios? Y usted dirá: no, hermano, pues me predicaron, vinieron, me visitaron, me dejaron el evangelio y ya no sé ni dónde andan esas personas o no, ni he pensado en eso. Yo quiero que vaya usted a Gálatas 6:6, por favor. Gálatas, el libro de la carta más bien de Gálatas, Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 6. Mire qué dice: el que es enseñado en la palabra, lea lo que dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Te estás dando cuenta? Eso también es valorar tu salvación, valorar a aquel que dejó a su familia, a sus hijos, por llevarte la palabra de Dios. Quizá, amado de Dios, yo no lo digo por mí, porque yo he estado visitando a mucha gente, pero lo digo por muchos hermanos que quizás han tomado tiempo de su tiempo y han invertido en ti, en ir a visitarte, en darte un estudio, un discipulado, en darte la palabra de Dios, y tú no lo estás valorando. ¿Sí me explicó? Vuelva allí a ese verso, vamos a leerlo. Dice: el que es enseñado en la palabra, quiere decir en el evangelio, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Yo recuerdo que mi primer pastor, el que venía, el que hermano, se desvivía por enseñarme la palabra. A veces estábamos de las 6 de la tarde a las 12, 1 de la madrugada, casi 6 o 7 horas estudiando la palabra, porque es maravilloso estudiar la palabra. Y yo no me cansaba, y yo hacía partícipe al pastor que me enseñaba. Le daba su ofrenda, le invitaba a comer, le hacía algunos regalos. Era un pastor pues bastante humilde, y le regalaba algunos zapatos. Esto se lo estoy diciendo, hermano, no como para que yo me pare el cuello, es como para que usted también aprenda y haga partícipe a los que le enseñan la palabra de Dios. Cumpla con la palabra de Dios, porque es también un mandato que Dios dice: comparte con el que te está compartiendo lo espiritual, dale lo material. Porque hay muchos cristianos ingratos que no valoran su salvación. Amén. ¿Has hecho esto que dice la palabra de Dios? Si lo has hecho, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no, no estás valorando lo que has recibido de parte de Dios. ¿Por mano de quién te compartió?
¿Sabes cuánta gente está orando por ti para que conocieran la palabra de Dios? O estuvo orando por ti para que conocieras la palabra de Dios, para que tu familia conozca la palabra de Dios. ¿Sabes cuántas luchas, persecuciones, tribulaciones libró esa persona que te trajo al camino del Señor Jesús? Que te invitó a venir a la casa de oración, que te dijo: el domingo paso por ti para ir al templo. Quizá vivía de un extremo a otro, pero pasó por ti, fue por ti. ¿Sabes cuánto dinero invirtió? Tiempo, para que tú pudieras participar de las bendiciones del trono de la gracia. Hoy es el día de las preguntas, para que tú vayas, hermano, tomando conciencia y puedas valorar. Y con esto no quiero que vayas y le pagues a aquel que... No, sino valora tu salvación, cuidándola con temor y temblor. Y si puedes hacer partícipe a tu hermano o tu hermana, al que te ha enseñado, gloria a Dios. ¿Te has puesto a pensar, amado de Dios, y has valorado tu salvación con relación a esto? Yo quiero decirte, hermano, que de la misma forma que para que nosotros tuviésemos el Evangelio de Cristo, escucha, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo sufrieron cosas que ni siquiera nos imaginamos. Y dejaron cosas materiales, familia, amigos y demás cosas que tuvieron que dejar con el propósito de seguir a Cristo y de que se predicase la palabra de Dios en muchos lugares. ¿Te has puesto a pensar en esto? Y fueron a muchos lugares y ciudades para que fuéramos partícipes del Evangelio de Cristo. Por eso, un día el apóstol le preguntó al Señor: Señor, ¿y nosotros qué vamos a recibir? ¿Qué hemos dejado? Padre, madre, hijos, hermanos, esposa, esposo, casa. Y el Señor le contestó: ustedes van a recibir 100 veces más. Ustedes lo van a recibir en esta vida y en la venidera. Y usted dirá: pues el Señor le va a pagar al que predica. Quizá, pero es tu deber que hagas partícipe, porque de esa manera estás valorando a la salvación que Dios te regaló. A veces ni una oración elevas por el que te instruyó en la palabra, por el que te predicó la palabra. Vaya usted por favor a Juan 21:18. Mire cuánto sufrieron. Vamos a empezar a mirar cuánto sufrieron un poquito, porque es mucho. Juan 21:18 dice así: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y muchas veces pensamos que es porque Pedro ya iba a estar viejo, porque está hablando de Pedro aquí, cómo murió, cómo fue que terminó el apóstol Pedro sus tribulaciones, sus días. Lea el 19, dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Sabías tú que Pedro murió crucificado igualmente, pero se dice que fue boca abajo? Fue para glorificar a Dios. Por eso dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Por eso dice: extenderás tus manos y te ceñirá otro. Entonces, amado de Dios, aquí podemos entender un poquito acerca de cómo murió el apóstol Pedro por el llevar el evangelio, por compartir el evangelio, porque usted y yo conociéramos la palabra de Dios. Se dice, amado de Dios, que Andrés fue azotado y amarrado en una cruz para que
su muerte fuera lenta y tortuosa. No le voy a dar citas porque en sí en la palabra de Dios no habla mucho acerca de eso. Hay historiadores que han comentado esto. Se dice también que el apóstol Juan murió en la isla de Patmos en el abandono. Y sí viene un poquito de esto. Yo quiero que vaya a Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9. No dice realmente cómo murió, pero habla que fue llevado ahí. Mire, la isla de Patmos era un tipo de lo que era antes la isla de la isla de no recuerdo cómo se llama. Aquí estuvo en México una isla donde llevaban a los presos. Islas Marías parece que se llamaba. Las Islas Marías. Más o menos era un tipo de esta, como una cárcel alejado de la gente. Y mire, dice Apocalipsis 1:9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Mire cómo habla. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan, amado de Dios, fue, dice también los historiadores, que fue llevado, fue como que expatriado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, porque era perseguido el evangelio en ese tiempo. No quiero decir que ahora no, pero fue muy perseguido en ese tiempo y los apóstoles sufrieron mucho y fue abandonado en la isla de Patmos, y se dice que allí murió en el abandono, solo. Amén. También se dice que el apóstol Jacobo murió a espada, quizá decapitado. Y aquí sí viene un poquito acerca de eso en la palabra de Dios. Vamos a Hechos 12:1. Hechos 12:1. Mire cuánto se ha sufrido por que usted y yo conozcamos el evangelio. Usted a veces, hermano, no se da cuenta. Gracias a Dios el domingo ya abrimos. Vamos a estar sentados en una silla a sana distancia, con cubrebocas. Pero ¿cuánto has sufrido tú por el evangelio? ¿Cuánto has sufrido por predicar el evangelio de Cristo? Creo que no hemos sufrido gran cosa. Mire que dice Hechos 12:1. Ahí tiene un título, mi Biblia dice: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Mire, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles. Mire, o sea, no les dijo: vénganse, van a sentarse a comer en la mesa del rey, porque el rey Herodes estaba enojado con el evangelio, con los cristianos, con los discípulos de Cristo, porque le hacían ver que estaba mal, que estaba haciendo mal, que era malo. Y por eso dice que les echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Lea el 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Se da cuenta? Quizás lo hemos leído, pero ni en cuenta. Pues sí, lo mató y murió y punto. No, amado, sufrió para que mucha gente conociera el evangelio y ese evangelio llegara hasta mí, hasta usted, para que pudiéramos ser salvos. Lea el 3. Dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, fíjese, estaban contentos los judíos porque estaban matando a los cristianos por causa del evangelio. Dice: procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Lea el 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, escuche usted bien, 4 grupos de 4 soldados
cada uno. Si usted multiplica 4 por 4, ¿cuántos soldados son? 16. Imagínense, 16 soldados para cuidar solamente al apóstol Pedro. ¿Se imagina? Y para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Lea el 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Se está usted dando cuenta? Qué maravillosa palabra es esto, que nos puede dar a entender cuánto pasaron, cuánto sufrieron, cuánto fueron escarnecidos los apóstoles por causa de la palabra de Dios, por causa del evangelio, de compartir, de predicar el evangelio, y que quedaran plasmadas las cosas que ellos hicieron en los hechos de los apóstoles. ¿Hemos valorado eso? Recuerda, hermano, el tema de hoy es: valora tu salvación y a quienes hicieron posible que seas salvo. Porque sí, nuestro Señor hizo el máximo sacrificio en la cruz del Calvario, pero por eso llamó a los apóstoles para que a su vez hicieran discípulos a otros y a otros y a otros, hasta que llegara la palabra de Dios a usted y a mí. Pero lo hemos valorado, hemos hecho partícipe de lo que tenemos a los que nos predican, a los que nos comparten de la palabra, a los que nos predicaron el evangelio cuando no conocíamos nada. ¿Los hemos valorado? Si es así, gloria a Dios. Mira, amado de Dios, se dice que la mayoría de los apóstoles murieron con mucho sufrimiento por causa del evangelio. Hay muchos historiadores que han estudiado, que han escudriñado los acontecimientos, pero yo no quiero salirme mucho a lo que la gente dice. Yo quiero ir a lo que la palabra de Dios dice acerca de ese sufrimiento, de esa tribulación que costó el que hayan predicado la palabra de Dios los discípulos. ¿Cuál es el costo que ellos pagaron? Vaya usted a Hechos 7:55, por favor. Mire, vamos a seguir escudriñando esto. Quizá hoy no me dilate mucho, amado de Dios, pero yo quiero que usted sí entienda y valore su salvación. ¿Cuánto costó el que usted y yo seamos salvos? Hechos 7:55. Mira que dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, fíjate qué pasó con él, le apedrearon. Si te imaginas, amado de Dios, cuánta multitud agarraban sus piedras y empezaban a apedrear ahí a Esteban, porque lo sacaron de la ciudad, porque él estaba predicando a alta voz ahí, amado de Dios, estaba diciéndoles que se arrepintieran, que se convirtieran a Cristo. Y ellos se tapaban los oídos porque decían: no podemos soportar lo que está hablando Esteban. Y lea usted, por favor. Dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven, mire usted, que se llamaba Saulo. ¿Quién era Saulo? Pues Pablo, el apóstol Pablo. Pero primero perseguía a la iglesia. Y mire que dice el 59: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto,
durmió o murió. Para los que creen en Cristo Jesús, la muerte es el dormir momentáneamente, porque llegará el momento en que sean despertados, o seamos despertados más bien. Amén. Pero fíjese usted, medite un poquito, ¿cuánto sufrió el ser apedreado? Murió apedreado. Qué terrible muerte, amado. No sé cuántos piedrazos tuvo que recibir para que él pudiera morir. Imagínate, por causa del evangelio, de que la gente conociera la palabra de Dios. Y ahí estaba Saulo, porque Saulo consentía en su muerte, estaba de acuerdo con su muerte, porque no había conocido la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Vaya usted al capítulo 8 en el verso 1, por favor. Y tiene mi Biblia un título que dice: Saulo persigue a la iglesia. Mire qué dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Fíjese que fue una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí me voy a detener un poquito y voy a aprovechar para decirle que quizá venga una persecución contra la iglesia hoy en día, porque la iglesia está cómoda, está calladita, no quiere hablar, no quiere predicar, no quiere sufrir por el evangelio de Cristo. Amado de Dios, el levantarte temprano para orar en la madrugada es un costo que muchos están pagando y a lo mejor muchos no quieren pagar. El estar orando por la iglesia, por los demás hermanos, es un costo que estamos pagando. Pues yo hubiese podido dormir más tiempo, pero tengo que despertarme para orar por los hermanos, para orar por los que están enfermos, para orar por los que no conocen de Cristo, para orar por aquellos que se han apartado de Dios. Imagínate, hay un costo. Amén. Quizás, hermano, te dejas de lado el trabajar, el quizás ver una película o descansar simplemente por tomar tiempo de tu día para orar por otros. Amén. Entonces, hermano, allí fueron esparcidas la iglesia por las tierras de Judea y Samaria, para que era un propósito de Dios también, para que se esparciera la palabra de Dios. Porque si no, hermano, si no pasa así, la iglesia no se llena de fortaleza, no se llena de fuego y no comparte la palabra. Por eso vienen tiempos fuertes para que la iglesia se pare en fe, comience a orar, comience a compartir la palabra, comience a orar por la salvación de otros. Amén. Vamos a seguir. El 2, por favor, dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y lea el 3: y Saulo asolaba la iglesia, la perseguía, la oprimía, y entrando casa por casa, mire, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Mire el precio que pagaban por el evangelio de Cristo. Eran arrastrados hombres y mujeres y los llevaban a la cárcel. Y usted dirá: qué malo Pablo, qué malo Saulo. Pero no, hermano, era un plan de Dios, porque después él le tocó sufrir también, y al doble. Mire qué dice la palabra. Vaya usted a Hechos 14:19. Después de Pablo haber perseguido a la iglesia, él fue atribulado a causa del evangelio. Tenemos Hechos 14:19. Mire qué dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, ¿qué hicieron con Pablo? También lo apedrearon. Porque mira, amado de Dios, aquí nos vamos a detener un poquito. Te voy a explicar. Tenemos que tener cuidado. Yo, cuando no conocía la palabra de Dios, fui un perseguidor también de los cristianos.
Si tú no sabías esto, yo te lo cuento rápidamente. Yo fui muy católico. Y yo iba, hermano, a unas misiones católicas a la sierra de aquí de Oaxaca, llevándole medicinas, llevándole despensa, ropa, víveres y muchas cosas. A veces a los niños les llevábamos dulces. A la gente de ahí, de la sierra, gente que está en situación precaria, en pobreza. Y según nosotros le llevábamos el catecismo, según la palabra de Dios, no la Biblia, el catecismo. Y mire, hermano, ¿qué hacíamos cuando ellos nos decían? Es que vienen aquellos aleluyas, aquellos hermanos separados o protestantes o etcétera, y vienen a traernos la palabra de Dios. Y yo les decía, córranlos, échenlos fuera, porque yo no sabía que no andaba yo en la verdad, andaba yo en una religión, en la religión que ha predominado a través de esta historia. Pero no conocía la verdad, que la verdad es Cristo. Hasta que conocí la verdad, al igual que Pablo, dije, Señor, perdóname porque yo era un perseguidor de tu palabra. Y amado de Dios, eso me dio más gozo para predicar la palabra e ir a visitar a la gente, a sus casas, llevar el evangelio. Y eso tenemos que hacer, hermano. Me tocó ir a cárceles, algunos hospitales. Quizá hoy hemos dejado de hacerlo, pero tenemos que volver a levantarnos y volver a nuestro primer amor, a volver a valorar la salvación que nos ha dado el Señor y predicar el evangelio, porque es el último tiempo. Ya estamos en tiempo final. Mire que dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Recuerde que la palabra dice que lo que siembras lo vas a cosechar. Y Pablo, hermano, consintió en la muerte de Esteban. No dijo nada, él estaba de acuerdo con ello. Y de esa manera también fue apedreado. Pero él no murió, porque la palabra de Dios aún tenía que esparcerse, aún tenía que predicarse. Leamos el 20. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, vinieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Se da cuenta? Todavía faltaba mucho que predicar. Por eso todavía Pablo no podía morir, porque tenía que predicar más. Lea el 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, escuche usted, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Siempre tenemos que pagar un precio. Pero si usted no quiere pagar el precio, cuidado, porque entonces no está valorando su salvación, no tiene valor para usted. Usted ya recibió la salvación, usted también ahora tiene que pagar ese precio de ir, de perder ese tiempo o de ganarlo más bien para la obra de Cristo, para el reino de Dios. Invertir tiempo, dinero, porque a veces, hermano, tenemos carro, tenemos que ir por las almas, pasar por las almas. Amén. Se lo digo porque yo lo he vivido, amado de Dios. Cuando yo era oveja, le decía a algún hermano, hermano, no se preocupe, yo lo paso a traer y yo lo paso a dejar. Y tenía familia, recuerdo. Y es dinero invertido, gasolina invertida, tiempo invertido, pero es para el reino de Dios. Es cuando valoramos realmente lo que Dios nos ha dado y valoramos esa salvación. Vaya usted, por favor, ya estamos terminando. Vaya usted
a segunda carta a los Corintios 11:24. Santo el Señor, ¿cuánto tenemos que sufrir por el Evangelio? Hay que pagar un costo. Muchas veces dicen, el Señor Jesucristo ya pagó. No, también a usted y yo nos toca pagar un precio. Mire qué dice. Segunda carta a los Corintios 11:24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, 39 azotes. ¿Quién hablaba aquí? Pablo o Saulo, que es lo mismo. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Póngale que sean 40 por 5, 4 por 5, 20, 200 azotes menos 5, 195 azotes. ¿Usted cuántos azotes ha recibido? Fíjese, 195 azotes por causa del Evangelio. Y no son azotes así como a usted le suena a sus hijos con el cincho. No. Ahí eran azotes de odio, de rencor. Y eran con, hermano, unos látigos fuertes. No sé de qué material, porque pues ya hace mucho tiempo esto. Pero estoy seguro que dañaron mucho a Pablo. Mire qué dice el 25. 3 veces he sido azotado con varas. Imagínense. Aparte de los azotes con látigo, ¿verdad? Ahora son 3 veces azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. Hermano, no sé si habías leído esto. ¿Cuánto sufrió Pablo? ¿Cuánto sufrió Juan, Pedro, Jacobo, Andrés, Judas? No el Iscariote, porque él murió también, pero por su pecado. Fíjese, amado de Dios, 1 noche ha estado en el alta mar diciendo, yo creo que aquí me van a comer los tiburones. Pero yo creo que Pablo era un hombre de fe y decía, Señor, todavía no termino mi carrera. Todavía me falta predicar. Todavía me falta luchar por la salvación de muchos, para que les comparta. No es que Pablo les diera la salvación, sino les compartiera la salvación. Amén. No se tergiverse esta que estoy diciendo. Mire, el 26 que dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Aquí nos vamos a detener un poquito. Aún, hermano, entre falsos hermanos estaba Pablo ahí peligrando. ¿Cuánto han sufrido por tu salvación, por mi salvación? Hemos valorado a aquel que un día llegó a mi casa y me tocó o me dijo, mira, ven, quiero enseñarte la palabra, o me permite usted entrar a su casa a enseñarle el Evangelio. Yo, amado de Dios, he ido a números, no, ya perdí la cuenta cuántos hogares, cuántas casas he conocido, cuánta gente se le ha compartido. Doy gracias a mi Dios por haberme usado y seguirme usando y me seguirá usando para compartir el Evangelio de Cristo. Cuánta gente conocí, cuántas formas de vida conocí, y aún a veces ibas y los familiares te veían feo, te veían mal, como que olías feo. Pero gloria a Dios, amado, porque eso y más tendríamos que soportar por el Evangelio, por la salvación que nos fue regalada por nuestro Cristo. Vamos a seguir leyendo el 27. Dice, en trabajo y fatiga, ponga atención, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?
¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por la ventana y escapé de sus manos. Mira, hermano, un poquito, porque hay mucho, un poquito de lo que sufrió Pablo, de lo que sufrieron otros apóstoles. ¿Valoras tu salvación? ¿Has entendido cuánto ha pagado aquel hermano, aquella hermana, aquel pastor, el otro pastor, la familia del pastor, para que nosotros tengamos? Y ¿sabes qué, amado de Dios? Cuando tú no ni siquiera le preguntes al hermano o al pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Necesitas oración? Es que no estás valorando la salvación tuya, ni lo que ha costado el conocer la palabra de Dios en tu vida. Aquí Pablo decía, sí, ustedes quieren que llore por ustedes, pero muchos ni saben que estoy enfermo y ni me preguntan, ni se enteran, ni oran por mí. Y esto no lo digo por ¿cómo podría decirles? No lo digo por mí, lo digo por ti, para que por lo menos eleves una oración por aquel que te predicó, te acuerdes de él, y en estos tiempos, si tienes la posibilidad, compártele algo. Quizá fue un hermano muy humilde el que te predicó y ya te olvidaste de él. Amén. Eso es valorar tu salvación. Pero no podemos, hermano, dejar de lado el sufrimiento que vino sobre la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para darnos esa salvación y vida eterna. Rápidamente vaya usted a Isaías 53:3. Ya estamos terminando. Le pido que me soporte un momento más. Yo sé que la palabra es fuerte, pero soporte. Isaías 53, en el verso 3, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí nos vamos a detener un poquito. Mire lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por darnos esa salvación. Fue despreciado, fue desechado, sufrió dolores, sufrió quebranto. Nosotros muchas veces escondimos el rostro de su palabra, de Él. Yo recuerdo muchas veces haberle dicho a alguien: le comparto el evangelio de Cristo. No, yo soy de tal religión, yo no acepto protestantes, no acepto hermanos, no acepto esto, no acepto aleluyas. Y dice que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lee el 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mire cuánto sufrió. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mira, amado de Dios, cuánto sufrimiento hubo a lo que le llaman mucha gente la pasión de Cristo.
No lo sé por qué le llaman la pasión de Cristo, pero así se le conoce. Días previos a la muerte. Y aún en su predicación, en los días de su ministerio, fue desechado, fue perseguido, fue señalado. A pesar de que Él vino a hacer bienes solamente. ¿Cuánto sufrió nuestro Señor? ¿Valoras tu salvación? ¿Has valorado lo que sufrió otro por ti y por mí? ¿Hemos valorado? Vaya rápidamente a Juan 19:1, ya estamos terminando. Pero quiero que usted mire un momento solamente. Lea Juan 19:1, el Evangelio de Juan 19:1. Fíjese que dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Mire, hermano, cuánto sufrió. Le azotaron, le pusieron una corona de espinas, se burlaban de él, le abofetearon, le jalaban la barba. Si usted no cree, lea los evangelios. Váyase usted al 19:17. Dice: y él cargando su cruz, Juan 19:17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y hermano, aquí si usted indaga más cómo fue la crucifixión, esa cruz que fue cargando, que ya no soportaba la carga, otro le ayudó a llevar esa cruz, pero entre tanto que iba cargando la cruz, lo iban azotando. Al llegar al lugar donde lo iban a crucificar, lo acostaron sobre la cruz y le clavaron unos clavos de hierro en sus manos y en sus pies. Imagínate qué doloroso. Si usted a veces está clavando algo y se da un golpe con el clavo solamente y se lastima el dedo, imagínese, hermano, cuánto dolor. Y él no abrió su boca. Él por amor pagó el precio de nuestra salvación. Por eso, hermano, con gran celo hablo yo de aquellos que dicen: salvo siempre salvo, ya te regaló la salvación, no te preocupes, eres salvo. No, amado de Dios, esos no han valorado la salvación, no han valorado cuánto ha sufrido el que te ha predicado, los apóstoles, el Señor que pagó el precio en la cruz. Vaya usted al 33, por favor. Juan 19:33, y con esto vamos a ir terminando ya. Dice así: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que nosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Y no hablando, ¿verdad?, que también cuando dijo: tengo sed, y en vez de darle agua le dieron una esponja, un trapo ahí remojado con vinagre. Amado de Dios, por eso, hermano, yo soy celoso de la palabra y te digo: cuida tu salvación, no te despegues de la mano de Dios. Valora lo que Dios te ha regalado. Valora a aquellos que te están compartiendo la palabra.
A veces no sabemos cuánto tiempo se lleva el preparar una palabra para ti, un mensaje para ti. Y tú dices, bueno, lo veo, no lo veo, mañana, pasado, ay, para la otra. Cuidado, porque estás despreciando la salvación que Dios te está dando. Estás desechando la palabra de Dios que Dios te está trayendo a tu vida. Por último, amado de Dios, vamos a leer ese texto con el cual empezamos y vamos a orar. Vaya usted, por favor, al libro de Gálatas, al libro de Hebreos, capítulo 12 en el verso 3. Quiero que esto no se le olvide. Guárdelo, atesórelo en su corazón, aquilátalo como lo más preciado. Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es decir, los discípulos, los apóstoles, los hermanos y los que te predicaron. No descuides la salvación que Dios te ha dado, amado de Dios, y valórala. No la sueltes, cuídala, no la descuides. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahí donde estás, inclina tu rostro y ponte a cuentas con el Señor. Si has tenido en poco esa salvación tan grande, dile: Señor, perdóname. Padre, aquí estamos delante de usted, mi Dios. Le pedimos perdón, Señor, porque quizá no hemos cuidado esa salvación que usted nos ha dado como usted quiere, con diligencia, con más diligencia, Señor. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, que entiendan, Señor, que tú vienes pronto. Que tú, Señor, vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga, que está trabajando, que está pendiente de tus palabras, de tu obra, de tu evangelio, compartiendo con otros tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos, Señor. No permitas que nos descuidemos, Señor. Y ata ese espíritu de apostasía, de mentira, que está saliendo por el mundo a decirle a la gente, a los cristianos: no te preocupes, si ya creíste, ya te bautizaste, salvo siempre salvo. Que el Señor reprenda al diablo, que el Señor reprenda a esos mentirosos. Padre, no permitas que nos deslicemos, no permitas que nos apartemos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para hacer partícipes de lo bueno a aquellos que nos trajeron la palabra de Dios. Ayúdanos a participar con lo material a aquellos que nos compartieron lo espiritual, lo que tiene más valor. No te olvides, Señor, de tus pastores, de los pastores que están sufriendo, que están siendo perseguidos, que están siendo oprimidos, ya sea por la enfermedad o por la situación o por los gobiernos de otros países, de otros lugares. Yo hoy te pido, Padre, que los levantes, que los fortalezcas, que los proveas. Sánalos, Señor, si están enfermos. Hoy yo te pido por mi pastor Neftalí, por su familia, por la iglesia en Morelia, por la iglesia, Señor, de mi hermano que está pastoreando, mi hermano Efraín Valverde, ahí en California. Señor, sánalo, levántalo, porque aún ha de predicar tu palabra, Señor. Aún hemos de predicar tu evangelio. Préstanos vida y salud para que con denuedo anunciemos las buenas nuevas. Aunque andemos, Señor, en ayunos, en desvelos, andemos, Señor, en hambre, no permitas que reneguemos de tu palabra, que reneguemos, Señor, de tu evangelio. Con gozo, con gusto lo haremos, Padre,
Porque qué fuera de nosotros si no predicásemos tu evangelio. Por eso, Padre, hasta aquí, gracias por tu ayuda. Gracias por tu amor. Y mis hermanos que están allá, que quizá no han valorado, Señor, tu palabra, ayúdales a valorar. Ayúdales, Señor, a entender que tú eres lo primero. Que tenemos que darte gracias, que darte gloria cada día, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Nos vemos jueves si primeramente Dios lo permite. Y recuerda, el domingo vamos a estar juntos como la palabra lo dice. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía para adorar al Rey. Amén. Te esperamos, hermano. Dios te bendiga.